Gloria a Dios, Dios me lo bendiga. Una vez más, por la misericordia del Señor, estamos en esta mañana en la escuela dominical y hoy pues vamos a hablar cuánto estamos en Cristo, cuánto estamos llamados por Cristo, cuánto llevamos una vida consagrada en Cristo. Vamos a verlo, a ver las escrituras que dice. El título de mi predicación se llama Llamados a la Unidad, ¿no? Y vamos a abrir nuestras Biblias ahí, en Primera de Corintios, en el capítulo 1, Pablo llega a Corintios. Esta carta se escribió más o menos en los años 55 después de Cristo, y Pablo llega a esta ciudad que era un puerto donde había mucho dinero, pero que estaba pues en un desorden dentro de la iglesia. Había problemas, situaciones, ¿no? Y no obedecían el llamado de Dios. Y vamos a ver lo que dice la Escritura. En el primer versículo dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y dice, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre, te doy gracias por tu palabra. Añade bendición a esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mire cómo comienza el apóstol Pablo cuando usted tiene que identificarse quién nos llamó. Por eso el título es llamado a la unidad. ¿A la unidad de quién? A la unidad de Cristo. Amén. Usted tiene que saber que Cristo lo llamó. No lo llamó una iglesia, no lo llamó una denominación, no lo llamó un hermano, un pastor. Es Cristo que lo ha llamado. Como el apóstol Pablo dice, Pablo, llamado. ¿Qué cosa? Un servidor de Cristo. Dice, no por voluntad humana, sino dice por voluntad de Dios. Dios te ha llamado a la unidad de Cristo. No por voluntad humana, repito, sino por voluntad de Dios. Dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Estaba escribiendo a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿No? Es como decir la iglesia de Villa María que está, que dice, a la iglesia de Villa María dice que es de Dios. Esta iglesia es de Dios, no es de nadie, no es de una denominación, no es de un hombre, sino es una iglesia de Dios que está en Villa María. Dice, a los santificados en Cristo, a los que se han santificado, a los que se han purificado, a los que se han consagrado en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Estamos llamados ¿a qué? A ser santos, apartados, consagrados para Dios. Usted tiene que aprender a consagrarse, usted tiene que aprender a santificarse, no para los hombres, no para ninguna denominación, no para ningún hombre, sino para Dios. ¿Ven? Para Dios dice, a ser santos, como dice,
con todos los que en cualquiera invocan el nombre de Jesucristo. Está diciendo en cualquier lugar donde invoque. Usted está en la China, usted tiene que ser santo. Usted tiene que consagrarse. No para ninguna denominación, sino para Cristo, para Dios. Usted está llamado a ser santo. Amén. No por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Eso es lo que estaba diciendo. En todo lugar donde esté en la China, esté en el Asia, esté en Estados Unidos, esté en Europa, usted está llamado por la voluntad de Dios a ser santo. Dios lo ha llamado para que usted sea santo, conforme la voluntad de Dios. Y dice, mire, dice, gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre. Gracia, la gracia de Dios, la paz de Dios, sea para vosotros, dice, que es nuestro Padre. Y, ¿qué dice? Y del Señor Jesucristo. Es que había problemas, había situaciones dentro de la iglesia. Por eso Pablo comienza esta carta escribiendo a la iglesia, porque en este lugar había situaciones difíciles, había problemas de seguir a los hombres, había problemas con seguir a denominaciones, había problemas en el matrimonio, habría desórdenes diferentes, situaciones. Y entonces Pablo comienza por eso a escribir esta carta, porque había una necesidad. ¿No nos parece algo conocido lo que hoy en día también está pasando? Los desórdenes que hay dentro de la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, no hablo de ninguna denominación, hablo de la iglesia en general. La iglesia es una sola. La iglesia son los creyentes que siguen a Cristo. Cristo es la cabeza y la iglesia es la esposa de Cristo. Entonces habían problemas, como hoy en día, ¿no? Hay situaciones y uno dice, no, yo mejor me voy por acá, yo me voy por allá, yo sigo a este, yo sigo al otro, yo por acá. No, estos son de santidad, estos no son de santidad. Y comienzan a hablar. Eso pasaba en Corinto, había un desorden. Dios no quiere que haya un desorden dentro de la iglesia. Dios llama a la unidad. Dios quiere que seamos uno como Él es uno. ¿Ven? Dios quiere que seamos un mismo cuerpo, que seamos todos santos por la voluntad de Dios. Pero sucedía estas situaciones. Y mire, por eso dice, miren el versículo 10, dice, os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Estaba diciendo, hermanos, todos tenemos que hablar una misma cosa, porque todos seguimos a un mismo Dios y a un mismo intercesor que es Jesucristo. Pablo dijo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Ahora dice luego que todos hablemos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones. No puede haber dentro de la iglesia de Dios, hermano, división. No puede haber, hermano. Eso es diabólico. La división no viene de parte de Dios. La división viene de parte del infierno. Si somos uno en Cristo, tenemos que hablar, Pablo decía, una misma cosa. Tenemos que estar llamados a la unidad de Dios. Por voluntad de Dios hemos sido llamados, dice Pablo. Y ahora por eso dice, ¿está dividido Cristo? Hace una pregunta, una interrogante. ¿Está dividido en Cristo? ¿A quién sigue? ¿A quién sirve? Pregúntese, ¿cómo está caminando? ¿Cómo está? ¿Se irá al cielo de esa manera?
con esa forma de pensar, con esa forma de actuar? ¿Estará el Espíritu Santo con usted cuando está caminando y tiene ese pensamiento de división? Vemos aquí, mire lo que pasaba, dice. Y Pablo dice, y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Por eso Pablo decía, tenemos la mente de Cristo. Usted no puede tener esa mente humana, esa mente caída, hermano. Usted tiene que aprender a tener el mismo pensar de Cristo. Y Cristo dijo, amaos los unos a los otros. Cristo llamó a la unidad a la iglesia. Pero muchos se rebelaron. Muchos no quisieron seguir a Cristo. Lo llamaban falso. Lo llamaban endemoniado. Lo llamaban, lo criticaban y lo juzgaban. Pero Cristo llamaba a la unidad. Cristo llamaba a la voluntad de Dios. Y mire lo que dice. En una misma mente y en un mismo parecer. No hay dos Biblias. Hay una sola Biblia. Hay un solo Dios. Hay un solo Señor. No hay dos. Entonces, ¿por qué no andamos en la unidad? Y dice Pablo, porque he sido informado, miren lo que dice, acerca de vosotros, hermanos míos. Ya, habían llegado la información. Había llegado esa información a Pablo. Y decía, por lo que de Chloe, dice, que hay entre vosotros, que dice, contiendas. Habían contiendas, había pleitos, habían situaciones. Quiero decir, dice, que cada uno de vosotros dice, mire lo que dice, yo soy de Pablo y yo de Apolo. Y otro decía, yo soy de Cefas. Y otros, yo de Cristo. La pregunta es, ¿a quién le perteneces? ¿A quién estás siguiendo? ¿Sigues a Dios o sigues una denominación? ¿O sigues a un hombre? ¿A quién estás siguiendo? Mira, la iglesia decía, yo soy de Pablo. Otro decía, yo soy de Apolos. Yo soy de Cefas, decía. Otro decía, no, yo soy de Cristo. Total, ¿de quién eres? Y dice Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Quién murió por ustedes? Estaba diciendo, ¿quién murió por ustedes? ¿Quién dio su vida por ustedes? ¿Quién fue a la cruz? ¿De dónde vino el amor? No vino de Dios. ¿No fue Cristo que murió por nosotros y fue a la cruz del Calvario? ¿No fue Cristo quien dio su vida? Que a él no lo mataron, él dio su vida por nosotros. Él dio su vida por amor. Y Pablo por eso dice, ¿acaso Pablo fue crucificado por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Cuando tú te bautizas, ¿por quién te bautizas? ¿En el nombre de quién te bautizas? Estaba hablando, hermano, a una iglesia que era inmadura. Una iglesia que no tenía conocimiento, que no tenía discernimiento entre lo bueno y lo malo. Hoy día está pasando lo mismo. La iglesia está dividida. La iglesia no está unida. Y Dios quiere y llama a la unidad para que seamos uno con Dios. Y lo que dice, mira, doy gracias a Dios, dice Pablo,
de que a ninguno de vosotros se bautizaron, sino a Cristo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefan. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Cristo no me mandó a bautizar, Cristo me mandó a llamar a qué? A predicar el evangelio. Y no con palabras humanas, sino con la sabiduría de Dios, dice, para que no se haga qué cosa, vana la cruz de Cristo. Quiere decir que Pablo predicaba de Cristo, lo que Cristo había hecho. ¿Por qué Cristo había venido al mundo? ¿Por qué Cristo había derramado su sangre? ¿Por qué tenía que haber pasado ese proceso? Eso es lo que estaba predicando. ¿Por qué habías sufrido y padecido todo? Había un propósito, había una salvación para el ser humano. ¿Se acuerdan cuando Cristo dijo, derriben este templo y en 3 días lo volveré a levantar? Y el hombre dijo, en 46 años se ha construido. Y tú dices que en 3 días lo vas a hacer. Estás loco. ¿Ah? No le creyeron. Lo que el hombre a veces humanamente analiza humanamente, no puede entender las cosas de Dios. Dios estaba hablando de la iglesia, de lo que había ese desorden dentro de Jerusalén, de que no estaban aplicando la palabra de Dios, que no estaban viviendo la palabra de Dios, que cada uno estaba haciendo las cosas a su manera, a su forma, que estaban pensando en sí mismos, pero no pensaban en la necesidad de la iglesia. No estaban pensando en el amor de Dios, estaban pensando solamente para sí mismos. Por eso que Jesús quería regenerar. Y Él vino ¿para qué? Para poder comenzar una nueva iglesia, una nueva forma, no la forma humana. Hoy en día usted ve cómo trabajan en las iglesias, cómo lo hacen trabajar dentro de la iglesia y dicen para la obra de Dios y hacen descuidar a la iglesia. Se olvidan del amor al prójimo, se olvidan de la comunión de los unos con los otros. Y eso es lo que pasaba dentro de la iglesia. Y Jesús tenía que venir y comenzar una nueva iglesia, una nueva forma. Y Pablo por eso comenzó a dar esas enseñanzas. Porque esto pasaba también en Corinto. Cuando Pablo llegó, vio el desorden también. Y cada quien seguía lo que quería, pero no seguía a Dios. Como hoy en día, ¿no? Cada quien sigue lo que quiere. No, yo me voy por aquí, yo me voy por allá, yo entro por acá. No siguen a Dios. No están sirviendo a Dios. Están sirviendo a los hombres. Están sirviendo su propio corazón engañoso. Pero no sirven a Dios. Están donde su corazón le guía, pero no donde Dios te guía a que le sirvas. No, esta me gusta más. Esta me parece bien. Esta anda en sana doctrina. Esta sí, esta no. ¿A quién estás sirviendo? ¿Estás sirviendo a Dios? Entonces Pablo por eso comenzó a hablar de esa manera. Y comenzó a enseñar.
Y comienza, miren, en el capítulo 2 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. Y estuvo entre vosotros con debilidades y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder. Porque esta obra es de fe. Esta obra no es de hombres, hermano. No es con nuestra fuerza que vamos a hacer las cosas. Es a través de creer en la palabra de Dios. No es con sabiduría humana, es con la sabiduría de Dios, que Dios va a comenzar a glorificarse. Eso le estaba diciendo, eso le estaba hablando. Dice, porque la palabra de la cruz, mira, dice, es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, que dice, es poder de Dios. ¿Qué cosa es la palabra de Dios? Es poder de Dios. Pero ¿cuándo va a ser poder de Dios? Cuando apliques en tu vida la palabra de Dios. Cuando practicas la palabra. Cuando te sometas a la palabra de Dios, entonces vas a ver el poder de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu iglesia. Vas a ver cómo Dios se va a glorificar, cómo Dios va a bendecir, cómo Dios va a multiplicar cuando comencemos a aplicar esta palabra en nuestra vida. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Por eso él decía, yo no he proclamado palabras humanas, conocimiento humano. Yo he predicado la palabra de Cristo, porque entiendo, decía Pablo, que eso es poder de Dios. Cuando tú usas la palabra, cuando tú vives la palabra de Dios, entonces vas a ver el poder de Dios reflejado en tu casa, en tu familia. Cuando tú sirves a Dios verdaderamente, entonces verás la gloria de Dios en tu vida primero, en tu casa, en tu familia. Verás cómo Dios se manifiesta ese poder y esa gloria. Había un desorden. Como hoy la iglesia está desordenada, hermano. La iglesia está yendo a un lugar que muchas veces no es la voluntad de Dios. Y es terrible decirlo, pero es una realidad. Mira, lo que pasaba en Corintios está pasando hoy en día. Y está pasando muchas situaciones dentro de la iglesia, dentro de los matrimonios, dentro de la sociedad. Estamos viendo una iglesia del cual no está fundamentada en Jesucristo. Y Pablo comenzaba a hablar. Pablo comenzaba a enseñar porque había situaciones, había problemas dentro de la iglesia, como hoy en día hay problemas y situaciones dentro de la iglesia. Y decía, ¿por qué hay situaciones? Había problemas dentro del matrimonio. Están sirviendo a Dios. Y mira lo que dice en el capítulo 7, dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, dice. Y mira lo que dice. Está hablando en el matrimonio. Bueno le sería al hombre, dice, no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, estaba pasando dentro de la iglesia, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Y cada una tenga su propio marido. Estaba hablando para el hombre y para la mujer. ¿Por qué?
porque estas cosas habían dentro de la iglesia. Estaban en fornicación. ¿Qué quiere decir? Jóvenes que estaban teniendo relaciones sexuales y venían y participaban del culto y tomaban parte y estaban en pecado, como hoy en día usted ve, hermano, pecado dentro de la iglesia, hombres jóvenes que están haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios, están viendo pornografías, están saliendo con jóvenes, están teniendo relaciones con jóvenes y vienen a la iglesia y como si nada pasa. Eso sucedía. Alabado sea tu nombre. Entonces por eso Pablo comienza a decía, bueno le sería el hombre no tocar mujer. Él lo decía porque él tenía ese dote de continencia. Pero hay situaciones dentro de la iglesia que no estaban dentro de la voluntad de Dios y estaban en pecado. Entonces por eso Pablo comienza a decir a los matrimonios, a los jóvenes, y decía, por causa de la fornicación, cásate. ¿Qué haces fornicando? ¿Qué haces teniendo relaciones sexuales? ¿Qué haces viendo pornografía? Dios te está viendo, Dios te está observando. Cásate. Ten tu mujer. Ten tu esposa. Ten tu esposo. Eso es lo que le estaba diciendo. Y él dice, el marido dice, cumpla con la mujer el deber conyugal. Y asimismo, la mujer con el marido. Estaba hablando. ¿Qué pasaba? Que dentro de la iglesia había matrimonios, como hoy en día hay matrimonios, que son casados, pero parece que están separados dentro del hogar. Porque ya no duermen juntos, porque ya no tienen relaciones sexuales, y duermen hasta en camas separadas. Y a veces el hombre dice, no, estoy cansado, no me toques. O la mujer dice, estoy cansada y no me toques, por favor, ya no. Y dan lugar al pecado. Dan lugar al diablo que se meta dentro del hogar, dentro de la familia y destruya. Porque eso es bueno delante de Dios. Que el hombre, la esposa con el esposo duerman juntos y cumplan el acto conyugal para no dar lugar al diablo. Entonces dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Eso dice la palabra del Señor. ¿Está cumpliendo usted, hermana? ¿Está cumpliendo usted, hermano, que me oye? ¿O usted hace como usted quiere? ¿O usted decide por su propio cuerpo y no le da lugar al esposo, no le da lugar? Miren lo que dice las enseñanzas. No neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Quiere decir que cuando quieren hacer algo, tienen que ponerse de mutuo acuerdo. Porque van a orar, porque van a ayunar, porque van a una búsqueda con Dios. Eso habla de la unidad. Eso habla del llamado de Dios a servir. Eso habla de servir a Dios conforme a la voluntad de Dios. Está diciendo, el apóstol Pablo estaba enseñando dentro de la iglesia que había un desorden, como hoy también lo hay dentro de las iglesias, dentro de los matrimonios que están dentro del... Por eso que hay muchas separaciones, por eso hay muchos divorcios,
Por eso que el hombre le saca la vuelta, la mujer le saca la vuelta, porque no se somete a la voluntad de Dios que está aquí escrita. Y entonces dice, y volveos a juntar el uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Se van a separar porque van a buscar de Dios, porque van a orar, pero de nuevo se juntan. Porque el diablo dice que está como león rugiente buscando a quién. Alabado sea tu nombre. Y eso por eso, hermano, hay muchas enseñanzas maravillosas que Dios nos enseña cuando seguimos la unidad de Cristo, cuando seguimos la voluntad de Dios, cuando somos guiados por la palabra de Dios. Entonces usted va a tener luz para caminar. Usted va a poder glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Usted va a poder agradar a Dios conforme a lo que Dios manda. Pero si usted no obedece, entonces va a caer en el desorden. Va a caer, hermano, en la rutina desordenada y no va a agradar a Dios. Por eso Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo no edifica, todo no es bueno. Todo puedes tenerlo, pero no todo te va a edificar. No todo es de bendición. Alabado sea tu nombre. Si volvemos al capítulo 1, miren. Y Pablo dice, gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os ha dado en Cristo. Por todas las cosas, dice, fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como testimonio acerca de Cristo, he sido confirmado entre vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación del Señor Jesucristo, el cual os confirmará hasta el día del fin, para que seáis, ¿qué cosa? Irreprensibles en el día del Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, que fuimos llamados. ¿A qué? A la comunión con su Hijo. Hemos sido llamados a hacer una comunión con Dios. Dios llama a esa comunión a su iglesia. Dios llama a la unidad. Dios llama a la iglesia al orden. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que nos llama a esa intimidad para agradarlo a Él, para servirlo a Él, para no estar en divisiones, para no estar sirviendo a los hombres y que los hombres no se aprovechen de la iglesia, que los hombres no exploten a la iglesia, que los hombres no corrompan la iglesia y la usen solamente para su conveniencia. Y eso no agrada a Dios. Cierra tus ojos ahí. Acércate a Dios. ¿Cómo estás delante del Señor? ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Estás sirviendo a una denominación? ¿Estás sirviendo a un hombre? ¿Cómo te identificas? ¿Como un hijo de Dios? ¿Como una hija de Dios? ¿Sabes quién te ha llamado? ¿Por qué no te acercas en esta tarde
y hablas con el Señor. Y reconoces. Cuando Pablo era Saulo, cayó de rodillas frente al Señor y le dijo, ¿quién eres? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿No quieres que Dios te diga lo mismo? No quisiera decir como Saulo dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Sirve a Dios con todo tu corazón. No sirvas a una denominación, no sirvas a un hombre. Sirve a Dios con todo tu corazón. Sirve a su obra y no ponga división en tu corazón. Saca la división. Gracias, Señor, te damos en esta hora, por tu amor, por tu misericordia, Señor del cielo, a cada vida, a cada alma. Señor, he escuchado tu palabra, te rogamos tu misericordia, Señor, para que rompas toda división, toda obra del diablo, Señor, y aplastes toda obra satánica, Señor. Y aquellos que se están arrepintiendo, están pidiendo perdón por su corazón, el amor tuyo, Señor, el entendimiento, para que te sigan y te sirvan a ti, no sirvan a una denominación, no sirvan a los hombres que se aprovechan de la ignorancia de la iglesia. Gracias, Señor, te damos. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.